Hola, yo ya sé que llevo mucho tiempo ausente y no tengo excusas, pero me dieron ganas de volver a grabar un video hablándoles sobre un manga que la verdad me gusta mucho. Si eres sensible a los siguientes temas que a continuación voy a poner en la pantalla, te recomiendo que no veas este video. No voy a ser detallada, pero si realmente no te gusta ver algo sobre estos temas, salte, salte, porque es explícito. No por lo que yo vaya a decir, sino por lo que trata. Y sobre todo porque el manga no tiene censura. Te lo muestra de la forma más cruda posible y realista posible. Así que sin más rodeos, voy a empezar a hablar. El manga de hoy va a ser Nichan de Harada. Esta historia comienza presentándonos al protagonista Yui, un niño poco sociable que realmente no tenía amigos y sus padres no podían prestarle la atención necesaria. Así que como consecuencia, cada tarde que salía de sus clases se la pasaba en casa de la persona que él llama Nichan. Cabe aclarar que obviamente Yui era una persona menor de edad que no contaba ni con la edad mínima para dar consentimiento a esas acciones. Así que Nichan era una persona mayor de edad que al inicio mostraba una manera muy inocente de darle cariño a Yui. En una de esas ocasiones decide ir un poco más adelante con Yui y le pide lo que obviamente en algún momento iba a pedirle. Sucede y acontece que durante ese momento en el que se estaba realizando esa acción, Yui se asustó. Yui no entendía nada de lo que pasaba y Yui no tenía manera de saber si lo que pasaba era bueno o si era malo. Así que por el susto decidió irse corriendo sin poderse vestir y corrió en busca de su mamá. Nichan, que se llama Kei, ese es el nombre de esta persona, lo acorreteó como para tratar de ocultar su error. Pero eso fue algo que no debió haber hecho porque se expuso y pudo mostrarse frente a la madre de Yui. Así que obviamente trataron de llegar a lo legal y se separaron. Yui y Kei ya tenían caminos separados. Años después nos muestran a Yui más grande. Desarrolló unos sentimientos hacia Kei que ya no pudo controlar. Decidió ir en busca de Kei. La diferencia es que ahora Kei era alguien más sombrío, alguien más serio. Yui decide hablar con él y decirle que aún tiene ciertos sentimientos sobre él. Obviamente Kei accedió, pero no estaba feliz de hacerlo. Entonces, digamos que desarrollaron un tipo de relación rara, porque el único que realmente estaba interesado en volverlo amor era Yui. Kei no estaba interesado en eso, él solamente seguía parte de sus fetiches, que era pues dejar evidencia de lo que pasaba, y aprovechándose de eso lo utilizó para amenazarlo y decirle que ya no podría huir más o esas imágenes y videos saldrían a la luz. Durante este tiempo que ellos desarrollaron ese tipo de relación, Yui conoció a una chica de su clase llamada Maiko. Ella comenzó a mostrar cierto interés por Yui, ya que ella trataba de acercarse a él de algunas formas, ya sea preguntándole si quería regresar a su casa con ella o si quería pasar el tiempo juntos. Luego de sus clases, Yui pasó otra vez a casa de Kei y le mencionó que una chica se le confesó. Obviamente hablamos de Maiko. Entonces Kei le pregunta qué es lo que hará. Kei termina incomodando a Yui por las preguntas que le hacía y de esa forma al final Yui decide aceptar la propuesta de Maiko. Después de conseguir una novia, Yui aparenta con su familia ser alguien normal, pero siempre con el
plan para tener escondido a Kei. En una escena aparte nos muestran cómo a Kei le llega como cierto mensaje, email, correo, en donde sus padres le escriben que irían por él la siguiente semana. Su madre le enfatizó que ojalá y él hubiera seguido el camino bueno y no el equivocado como antes. Y al parecer a Kei este mensaje no le hizo sentirse nada bien. Comenzó a tener cierto ataque de pánico o ansiedad, dejándonos con cierta intriga de qué fue lo que realmente pasó con él. Regresando con Yui, por el mismo hecho de que a Kei lo contactaron sus padres, él no ha podido hablarle a Yui, lo cual se le hace extraño porque normalmente él le mandaba una fecha y una hora para poder encontrarse. Y mientras a él le preocupaba eso, Maiko se la pasaba platicando con él en una cafetería. Y mientras platicaban, Maiko llegó a dar a entender que realmente no tenía un padre, porque ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. Terminando de conversar, a Yui le llega un mensaje nuevamente de Kei. Ahora él le decía que tenía que encontrarse con él el día de mañana. Al día siguiente, cuando Yui fue a su casa, encontró su casa hecha un desastre. Todo estaba tirado y todo estaba roto. Mientras tanto, Kei se encontraba en el piso, devastado. Y Yui, sin no entender nada, simplemente podía tratar de hablarle a Kei. Pero él solamente empezó a decir incoherencias. Parecía tener un tipo de brote psicótico. El intento de Yui por tratar de calmar las cosas empeoró todo, así que Kei terminó abusando de él. Durante ese acto, Kei obligó a Yui a marcarle a Maiko y a decirle que terminaran. Obviamente Maiko escuchó todos los ruidos de ese momento. Y después de todo aquello, Maiko y Yui quedaron en verse nuevamente, ahora en la casa de Maiko. Ella le preguntaba por qué aceptaría salir si al final tenía a alguien más y aparte la terminaría de esa manera tan rara. De cierto modo hizo que Yui termine desahogándose y le contara absolutamente todo a ella. Maiko comenzó a indagar más y a preguntarle a Yui cómo es Kei, cómo se ve esa persona. Enseguida Yui buscó una imagen de él y se la mostró. Y al ver la imagen, la única reacción de Maiko fue decir: yo conozco a este chico. Cambiando nuevamente de escena, Yui y Maiko se fueron a encontrar en la casa de Kei. Al parecer, ella llevaba un taser con el que dejaría inconsciente a Kei. Y mostrando la escena de antes en donde ella mencionaba que conocía al chico, mostró que tenía una cajita guardada con un candadito. Resulta que en aquella caja habían imágenes de niños. Y es donde ella nos revela que su padre es un ex convicto. Al parecer, su padre, al cual Kei llamaba Oji-san, era alguien que tenía el mismo rol de Kei hacia Yui. Y mientras Yui se lo encaraba a Kei, Maiko se encargaba de borrar toda la evidencia de Yui que tenía Kei en su computadora. Y de alguna forma, Yui, al sentir coraje y celos, él es quien ahora termina abusando de Kei. Nos explican que Kei se vio reflejado en Yui al momento de conocerlo cuando él era pequeño, así que terminó siguiendo los mismos pasos que su Oji-san. Y aún así, Yui no dejaba de amar a Kei, así que trató de forzar a Kei de quedarse juntos. Y al día siguiente, cuando Yui fue a casa de Kei nuevamente, nadie respondía a la puerta. Días después, sin saber nada de Kei, mientras Yui caminaba por la calle cerca de su casa, pudo volver a encontrarse con él, pero ahora se había enterado de que se iba a mudar con sus padres. Cuando Kei llegó a casa de sus padres, le presentaron a una chica que se encargaría supuestamente de curarlo de su enfermedad. El tratamiento consistía en tener relaciones sexuales con él hasta que se curara de su supuesta enfermedad. Mientras salía a caminar, un día de esos decidió investigar qué había sido de Oji-san, así que trató de contactarlo mediante un detective. Y sí lo logró, tanto que incluso pudo llegar a su casa y tratar de hablar con él. Pero cuando llegó pudo ver que ya era un señor viejo y que realmente él ya había formado una nueva familia. Al llegar a su casa se desmoronó por completo, así que le dijo a su madre: definitivamente nunca podré ser alguien normal. Después nos mostraron a Yui y a Maiko nuevamente, pero ahora ya eran un poco más grandes.
estaban platicando un poco sobre la situación y de cómo por qué Kei no había regresado. Pero Yui aún tenía cierta esperanza de que él regresara, y es así que mientras ellos hablaban en el restaurante, Kei apareció detrás de él. Él aprovechó que Maiko seguía ahí y le contó que era de su padre. Y al final del capítulo, Yui obliga a Kei a darse un beso con él enfrente de toda la gente, ya que pues realmente al parecer en ese tiempo no era bien visto. Kei lo hace y al final le dice a Yui que no huiría más. Realmente la historia ya termina ahí, pero tiene un extra en donde nos muestran más adelante qué fue de ellos, que por ejemplo Kei pues se volvió como que un adicto y Yui ya ya se podía pasar más tiempo con él porque como que ya era alguien independiente, pero aún así a sus padres no le contaba sobre él, entonces seguía siendo un secreto. Incluso decía que podría hacer un matrimonio como que la banda con Maiko porque aún seguía siendo como que su amiga, pero bueno, el final siempre va a seguir siendo el mismo. No sé la verdad, porque hay mucha gente que realmente se cuestiona si el final es feliz o es malo. Personalmente yo considero que es un final muy malo, porque pues para empezar el origen de esa relación no fue ni bueno ni decente, o sea, ni siquiera es defendible por todo lo que pasó. Y tengo que recalcar que ninguno de los dos es feliz en esa relación, porque para empezar en el extra te lo muestran. Kei se separó de sus padres y se volvió lo que les dije que se volvió. Y Yui pues en el mismo extra menciona que no está como que no se siente suficientemente satisfecho con lo que sucedió. Pero pues trata de convencerse a sí mismo de que no hubo un error y que lo que hicieron y lo que decidieron estuvo bien. Y porque al final igual nos muestran como que un ciclo de cómo la persona que al principio recibió el daño terminó ocasionando el mismo daño. Y como dije al principio, no di tanto detalle de lo que sucedía, así que realmente los diálogos pudieron haber sido detallados y eso habría cambiado la perspectiva de otras cosas, pero no quería que el video realmente durara tanto, así que hice lo mejor que pude para hacerlo súper resumido. Y bueno, espero que este video de verdad les haya gustado después de mucho tiempo que no subí nada. Coméntenme si quieren que haga algún otro video de este tipo de mangas porque es solamente un tomo y la verdad siento que sí me gustaría hacer más sobre algún manga que solamente sea un tomo único porque no sé, me gusta lo que es un poco más express. O díganme si les gustaría ver alguna otra obra de esta misma autora que se llama Harada, porque la verdad la mayoría de sus mangas, si es que no son todos, son como de una trama algo fuerte. Y pues creo que solamente he llegado a leer este y uno más, pero la verdad del otro no recuerdo el nombre. Y ahora sí, yo me despido. Espero poder grabarles otro video pronto y no sé si vaya a ser de algún otro tomo único. La verdad no creo, pero bueno, también lo siento si escuchan a veces ruido de fondo porque es imposible que en mi casa haya algún momento de paz. Son demasiado ruidosos. Y sería todo. Bye.